Muy buenas tardes a todos. Parece que vienen tarde o no vienen. Dijeron 150 más 400 virtuales. Creo que ahora hay 500 virtuales. Vamos a tratar esta tarde dos temas. Uno eminentemente agudo, es decir, de instalación súbita, donde el cuadro alcanza su máxima expresión en cuestión de horas o pocos días, 1, 2, 3 días. Y después veremos un conjunto de entidades que más bien pueden tener inicio abrupto, mantenerse por semanas o meses y desaparecer, o persistir y hacerse extremadamente crónicos. Ya ustedes han visto, tengo entendido, dos ejemplos. Uno de artritis aguda, causada por microcristales, gota, ¿correcto? Y otra entidad caracterizada por su cronicidad, que es la artritis reumatoide. Diríamos que las artritis infecciosas tienen como diagnóstico diferencial principal por su presentación, por la agudeza del cuadro, a las artritis por microcristales. Solo que aquí vamos a encontrar bacterias o virus en las articulaciones, mientras que en la otra vamos a encontrar microcristales. Pero la respuesta inflamatoria es parecida en ambos casos. Y por otro lado, las espondiloartritis más bien entran al diagnóstico diferencial de la artritis reumatoide por la tendencia a su cronicidad. Y clínicamente hay muchas diferencias y también desde el punto de vista de fisiopatología. Necesariamente, hablar de fisiopatología pura, sin hablar de la clínica, es imposible. No sabrían de qué estamos hablando. Y hablar de clínica solamente no opera en curso de fisiopatología. Entonces vamos a tratar de hacer un equilibrio adecuado para lo que ustedes conocen de medicina y lo que queremos principalmente en este curso, que es de fisiopatología. Entonces las artritis agudas no son otra cosa que la inflamación de una o varias articulaciones en forma súbita, es decir, aparecen de un momento a otro. Usualmente las que son por bacterias piógenas, llamemos estafilococo, estreptococo, gonococo o los gram negativos, suelen comprometer una sola articulación. Entonces hablamos de monoartritis. La artritis reumatoide es más bien una poliartritis, donde hay más de 4 articulaciones, 4 o más, usualmente muchas más. Mientras que las espondiloartritis son llamadas oligo o pauciartritis porque comprometen 2 a 3, a veces una, pero la regla es que tengan 2 o 3 articulaciones tomadas y en algunos casos podría ser monoarticular y más raramente poliarticular. Entonces, hablando de artritis agudas, sobre todo las infecciosas que me tocan y sobre todo por bacterias suelen ser monoarticulares, salvo las artritis infecciosas virales. La articulación va a estar hinchada, con dolor intenso, con incapacidad funcional, caliente, y dependiendo del color de la piel se va a poder ver más o menos enrojecimiento. Los movimientos están limitados, la función está limitada. Puede haber fiebre, no necesariamente, sobre todo puede faltar en personas mayores. Los reactantes de fase aguda, que son la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación, van a estar incrementados. Y el líquido sinovial, si logramos hacer una punción, que es lo que debe hacerse cuando uno sospecha artritis infecciosa o artritis por microcristales, la punción articular es mandatoria porque ahí está el diagnóstico. Ahí nos va a salir si hay cristales o si hay gérmenes, o no hay ninguna de las dos cosas. Entonces tenemos que pensar en otras entidades menos frecuentes. Pero desde el aspecto, si han pasado ya más de 24 horas, 48, 72 horas, va a ser un pus dentro de la articulación en el caso de las artritis
piógenas, artritis infecciosas por bacterias piógenas, que es parte grande del tema que me he encargado para ahora. Podría ser no purulento, pero sumamente inflamatorio. Normalmente, ¿cuántos gramos de proteína hay en el líquido sinovial normal? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuántos gramos de proteína hay en el suero? Proteínas totales. 7. En líquido sinovial, 2. Entonces, generalmente van a haber 4, 5, 6 gramos de proteína, casi equiparándose a lo que vemos de proteínas totales en el suero. ¿Cuántos leucocitos hay en líquido sinovial normal? ¿Muchos? ¿Pocos? ¿Poquitos? ¿En la sangre? ¿Cuántos leucocitos hay? Todavía no hay casi nada de clínica, pues entiendo. ¿Ah? Un hemograma, leucocitos, ¿cuántos? Digan una cifra fuerte, cualquiera. 6.000, ya, 6.000 a 11.000. El líquido sinovial tiene 200 células por milímetro cúbico, no tiene más. Y si vemos qué tipo de células hay, son 90-95% mononucleares. Casi no hay polimorfonucleares en un líquido sinovial normal. Pero si el líquido procede de un paciente que tiene artritis piógena, infecciosa por localización de la bacteria, o artritis por microcristales, 90% van a ser polimorfonucleares y vamos a ver miles de células. Podemos ver 50.000, 100.000 células en el líquido sinovial, que eso es pus. Pero podríamos encontrar un líquido de 30.000, 40.000 células que es bastante inflamatorio y podría ser difícil solamente por el líquido sinovial macroscópico y midiendo proteínas y midiendo leucocitos, decir si es por microcristales o si es por gérmenes. Ahí necesitamos hacer un GRAM urgente para ver si hay gérmenes y buscar microcristales, ojalá con microscopio de luz polarizada. Y ahí tendríamos el diagnóstico. Y es un diagnóstico diferencial importante, urgente para médico general, porque en un caso hay que darle antibióticos y hay que darle antibióticos en buena dosis y a la vena para las bacterianas piógenas, y en el otro caso no hay que darle antibióticos, hay que darle antiinflamatorios en buena dosis. Ya me fui, creo. Ya. Entonces, dentro de ese marco de las artritis agudas, tenemos causas frecuentes, como son las de microcristales que ya vieron, las infecciones bacterianas o virales, usualmente monoarticulares, usualmente oligo o poliarticulares las virales. Diagnóstico diferencial, sinovitis transitoria de la cadera que afecta sobre todo a niños. Trauma, que pudiera dar sangre dentro de la articulación y que también la irrita y se va a presentar como si fuera una artritis aguda. Y las espondiloartritis que vamos a ver en la hora siguiente y por ahora no me explayo más. Más raras, la fiebre reumática, que es una forma de artritis reactiva, como veremos después, donde hay un germen desencadenante bien tipificado en la garganta, dando amigdalitis, dando faringitis o faringoamigdalitis, que es el estreptococo hemolítico, beta hemolítico del grupo A, y que afecta la garganta, pero también se acompaña unas semanas después de un cuadro articular agudo, que suele ser más bien migratorio, y eso hace la diferencia. Hay una forma rara de reumatismo palindrómico, sangre sin trauma, como son las hemofilias que padecen los varones y transmiten las mujeres y que aparecen en la infancia. Creo que lo estoy machucando mal. A ver si ya fui. Ya, ahora sí. ¿Fui yo o fuiste tú? Ya. Las artritis agudas infecciosas por bacterias que suelen producir pus, generalmente son monoarticulares y ahí están las causas. Estafilococo, con 70% de los casos, estafilococo dorado, coagulasa positivo o auris. Streptococos, el Haemophilus influenza, sobre todo en menores de 2 años. El gonococo, en etapas de vida sexual activa, es decir, adolescentes. El otro extremo no lo voy a poner. Gram negativos, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos. Y artritis agudas infecciosas por virus, que también las hay, y que son usualmente más bien poliarticulares, o sea, varias articulaciones comprometidas. Ahí
el parvovirus, el virus de la rubiola, inclusive la vacuna para la rubiola también puede dar una artritis infecciosa aguda. La hepatitis, el virus de la hepatitis B, chikungunya. ¿Hay alguien de Piura por acá? Levante la mano. Piura, Tumbes, ¿nadie? Bueno, ha habido, ustedes saben, en el norte del Perú y en muchos otros países, Colombia, Centroamérica, hay una epidemia de chikungunya que era un virus que estaba más bien en el África, pero que ha habido una epidemia grande en el norte y se ha visto que algunos de los pacientes hacen un cuadro articular agudo, inflamatorio, inicial, y después algunos de ellos hacen una forma crónica que se parece y remeda a la artritis reumatoide. Entonces, los que vayan a hacer serums, les recomiendo que después comiencen a buscar serología para chikungunya en los pacientes que parezcan tener artritis reumatoide. Y el HIV, que es otra de las causas de manifestaciones articulares, artritis agudas desencadenadas por virus. Quiero puntualizar este término porque es bueno para este y para la siguiente clase y para algunas otras. Artritis e infección. Si el germen está en la articulación, hacemos una punción, sacamos líquido, lo cultivamos y encontramos germen, esas son artritis sépticas, por localización del germen dentro de la articulación. Versus una artritis aguda, pero estéril, es decir, metemos una aguja, sacamos, hay proteínas, hay leucocitos, hay polimorfos, pero no hay gérmenes y no hay cristales tampoco. Y sin embargo hubo una infección, o hay una infección corriendo semanas antes o en paralelo. La diferencia es que está vinculada a infección, pero no hay gérmenes dentro de la articulación. Y de estas se subdividen en dos grandes grupos. Las que simplemente se dice están relacionadas con una infección, como vamos a ver un listado grande de nombres, por ejemplo, algunos casos de brucela. En brucelosis puede haber brucela dentro de la sinovial o puede no haber brucela y sin embargo haber un componente inflamatorio articular. Esas son las relacionadas a infección. Y otro grupo que se denomina artritis reactivas, donde tampoco hay gérmenes viables, pero los gérmenes que las suelen causar están bien identificados y los vamos a ver en una lista aparte y son parte del espectro de entidades que vamos a ver en la segunda parte, en la segunda charla, que se denominan espondiloartritis. Espóndilo porque afectan la columna o pueden afectar la columna y artritis por el compromiso articular periférico. Entonces, cada vez que hablen de infección y artritis, no siempre estamos diciendo que el germen esté metido en la articulación. No siempre son artritis sépticas, pueden ser. Entonces, sépticas, estériles, y las estériles pueden ser vinculadas a alguna infección por N gérmenes o por un grupo más circunscrito de gérmenes que dan una entidad clínicamente reconocible que se llaman espondiloartritis, que la veremos, repito, en la segunda clase. Así es como luce, ¿no? Tenemos mucha luz, pero imagínense, ustedes ven cada uno vea su rodilla, vea la rodilla del costado y van a ver que normalmente hay sobre la rótula y a los lados hay depresiones, o sea, son superficies más bien cóncavas, francamente cóncavas o ligeramente cóncavas. Pero aquí lo que vamos a ver es un abultamiento global, o sea, media esfera. Desaparecen los relieves normales. Ponemos el dorso de la mano, está caliente y puede verse, como digo, en algunos casos roja, media flexionada, está en actitud antálgica porque cuando uno dobla un poquito aumenta la cavidad y duele menos. Cuando está estirada le duele más. Entonces van a encontrar un paciente así. Y la rodilla, de hecho, es la articulación que con mayor frecuencia se compromete en las artritis piógenas bacterianas. Puede o no haber fiebre. En este caso, la punción de un líquido sinovial francamente inflamatorio y el cultivo reveló que el germen era Staphylococcus aureus. El Gram era positivo. Esto es para que vean cómo es un líquido sinovial. Líquido sinovial normal no vemos, porque metemos una aguja y no sacamos nada, porque más que líquido es un fluido.
un fluido viscoso como la clara de huevo, por eso se llama synovia, similar al huevo, pero al huevo crudo, ¿no? Entonces, normalmente, si ustedes ven la clara de huevo, así es el líquido sinovial, y poquito. La articulación más grande tiene, la rodilla tiene 2 centímetros. Metemos una aguja y no sale líquido, es como un barniz apenas sobre el cartílago, lubricándolo. Este líquido de acá es transparente, uno puede leer un impreso detrás del tubo y se va a ver en la osteoartritis. Ya han tenido clase de osteoartritis o artrosis, como se llamaba anteriormente. Este es un líquido turbio, ya no podemos ver las letras a través del tubo. Esto es transparente, esto es turbio. El color aquí es amarillo claro, este es amarillo más intenso y esto es francamente purulento, que es el que vamos a ver en las artritis piógenas. Y podría ser con un tinte hemorrágico si es que lo que tiene el paciente es una ruptura de menisco violenta o un desgarro de un ligamento interior de la rodilla. Entonces, el líquido de las artritis agudas, bacterianas, sépticas, y hago toda esa precisión porque bacteria también es el Mycobacterium tuberculosis, y ese no da un cuadro así agudo, da una monoartritis crónica. Los hongos también son infecciones, pero dan monoartritis crónica. Estamos viendo las artritis agudas causadas por gérmenes que son capaces de generar pus. Y ya hice el listado hace unos momentos. Ese es el tipo de líquido que vamos a ver. Eso se hace gram y se cultiva. Lo que les estaba diciendo de las características del líquido sinovial normal, muy viscoso, transparente, con menos de 2 gramos de proteínas, la glucosa no se consume y células muy poquitas. Ahora, ¿cómo llega? Y ahí entramos a lo que es fisiopatología directamente. ¿Cómo llegan los gérmenes a la articulación? ¿Por qué es que le llega un estafilococo a la rodilla o le llega un estreptococo a la cadera o al tobillo o a una articulación, usualmente articulación grande? Primero que es un huésped susceptible. Los extremos de la vida, los recién nacidos, los primeros 6 meses donde la inmunidad recién se está desarrollando, son susceptibles a infecciones. Los mayores, la gente mayor, los que reciben terapia inmunomoduladora, los pacientes infectados por HIV pueden hacer una infección añadida articular o en otra localización. Es decir, hay un huésped susceptible. A cualquier persona sana y buena, de la noche a la mañana no se le mete un microbio a la articulación. Usualmente la vía es hemática, o sea, por sangre. ¿Y a partir de dónde? Tiene que haber un foco infeccioso. O sea, un furúnculo que se lo aplastan, rompen la defensa natural, entra la sangre, circula y se aloja en una articulación. Generalmente una articulación que tiene algún daño previo. Entonces es bacteriemia a partir de un foco infeccioso. La otra forma, frecuente en adolescentes que tienen mucha circulación en las metáfisis, que están en huesos que están en pleno crecimiento, y ahí hay una circulación un poco lenta. Si estos pacientes, estos niños, generalmente adolescentes, tienen osteomielitis, es muy fácil que de ahí el germen, sobre todo si está afectando epífisis, se meta a la articulación. Esa es la segunda vía. Y la tercera vía, que es generalmente hay la culpa de un médico, usualmente un traumatólogo, que usa un equipo que no esté bien esterilizado, entra con una aguja a hacer una punción porque está pensando en artrosis, pero quiere ver el líquido y le mete un germen. Usualmente no debe suceder, es muy raro, pero puede pasar. Más lo he visto con artroscopías. Después de una artroscopía, el paciente va porque piensan en un menisco roto, pasan 2 días y viene con la rodilla hinchada, uno mete la aguja y sale pus. Ese germen se lo metieron. Y más raro, heridas punzantes. Se caen sobre un cactus, por ejemplo. O una vez una paciente que iba en un microbús, hubo un choque, se fue hacia adelante y para su mala suerte había un tornillo de un asiento o del soporte de un asiento y se le metió o sea, entró y salió, ¿no? Hizo la herida, pero le sembró el germen. Entonces esas son las 3 vías por las cuales puede llegar un germen, usualmente una bacteria, a una articulación. Más características del huésped susceptible: inmunodeficiencia, terapia con inmunosupresores,
Otras entidades como la diabetes, que ustedes saben es una enfermedad que abate el sistema inmune y es frecuente que hagan infecciones y que hagan infecciones de larga data. Mujeres con gonorrea, la infección por gonococo en las mujeres suele ser asintomática. En los varones, como la uretra es más grande, hay casi siempre dolor, hay casi siempre secreción. Las mujeres pueden no saber y tener alojado al gonococo en el cuello del útero. Y en algunas circunstancias, como durante la menstruación o en el puerperio, después de dar a luz, o en el último trimestre, donde el cuello uterino se relaja, el gonococo que estaba hasta ahí como una infección localizada puede hacer una infección diseminada y luego ir a parar a las articulaciones. Alguna articulación. Tiene características especiales la artritis por gonococo, aparte de la edad. Una artropatía previa, sea que tiene artritis reumatoide o tiene artrosis, aumenta el riesgo tremendamente de que una articulación pueda infectarse ante una condición de diseminación de bacterias. Si hay una prótesis articular donde se han removido gran parte de las defensas naturales que tienen las articulaciones, obviamente, y en las hemoglobinopatías como en la anemia falciforme puede haber también artritis bacterianas, sépticas o piógenas. Estos son los niveles de defensa que todos tenemos, como ustedes recuerdan, en la inmunidad, nuestras barreras, la piel, las mucosas, que si están intactas no deberían penetrar gérmenes, pero si hay una lesión previa se pueden meter por ahí. Luego viene el primer nivel del sistema inmune innato, caracterizado por macrófagos mononucleares fundamentalmente, y luego la adaptativa. Se vencen estas barreras y entonces asistimos a una artritis piógena. Los macrófagos, el sistema fagocítico mononuclear lo tenemos repartido por todo el cuerpo. No voy a entrar en más detalle en ese sistema. Ya. Así, esta es una artroscopía, cartílago, blanco nacarado, cavidad articular, y esta es la sinovial, la membrana sinovial, congestionada, normalmente no tiene, casi es con muy poquitos vasos, aquí se van a ver capilares congestivos, que son los que están dejando escapar a los polimorfonucleares y van a dar el líquido purulento. Y esta es la secuencia de acontecimientos cuando entra una bacteria a la articulación. Vamos a ir paso por paso, desde el ingreso de los gérmenes, la participación de los macrófagos, la vasodilatación, la fuga de los polimorfonucleares, la activación del complemento, que son los responsables del fenómeno inflamatorio intenso que vemos después de la penetración de gérmenes a la articulación. Entonces, por ejemplo, se rompe un furúnculo en la piel, se sigue el foco infeccioso, las bacterias pasan la primera barrera, los macrófagos los fagocitan, macrófagos tisulares, que son, les dije que habían poquitas células en la sinovial, que eran mononucleares, fundamentalmente macrófagos, y uno que otro sinoviocito en capas profundas. Estos son los encargados del primer enfrentamiento. De esta interacción bacteria-macrófago, después de que son fagocitados, se liberan una serie de citoquinas, sobre todo interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral alfa, y otras quimioquinas, sobre todo interleuquina 8. Estas citoquinas y quimioquinas continúan con su actividad y hay un aumento de la permeabilidad vascular, por un lado, por las citoquinas, interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral alfa. Las quimioquinas atraen a los polimorfonucleares que entonces atraviesan esas paredes capilares que estaban más permeables y eso va a ser lo que al final lo vemos como polimorfonucleares abundantes en el líquido sinovial. Pus. Y a eso se añade la participación del complemento
que también tiene, como sabemos, quimioquinas y fragmentos que agrandan la inflamación, y la participación de mastocitos que también incrementan la permeabilidad. O sea, toda esa es la cadena de acontecimientos que siguen al franqueo o cuando la infección franquea la barrera natural. Hay una serie de preguntas que surgen adicionales, no todo está claramente explicado, y estas son preguntas para ir desarrollándolas en diferentes tesis. ¿Por qué el estafilococo persiste en la articulación si es que no le damos antibióticos? ¿Cuáles son los factores de virulencia de cada bacteria que hacen que en uno sea el cuadro mucho más severo que en otros? ¿Qué mecanismos usa la bacteria, aparte de lo claro, como es un furúnculo, para poder penetrar mucosas? ¿Cómo se altera la respuesta inmune, tanto innata, el papel de citoquinas y quimioquinas, que se los he puesto en el diapositivo anterior? ¿Cómo funciona la inmunidad adquirida? Cuando es eficiente, se elimina el germen rápido y se acabó. Pero si hay un sistema inmune que es deficiente, como pasa, por ejemplo, con los pacientes con HIV, la infección que debería responder rápido al antibiótico y pasar, no termina, y más bien la respuesta inflamatoria va causando más daño. Ahí se está pensando si podrá haber vacuna para este tipo de enfermedades, y hay nuevas modalidades terapéuticas. Aquí les puse los grupos etarios en este cuadro, en los cuales hay predilección por determinados gérmenes, o dicho de otra manera, los gérmenes, ¿qué predilección tienen según los grupos etarios? Y vamos a encontrar Staphylococcus aureus en todos los grupos etarios. Hemos reducido a lactantes, menores de 5 años, edad reproductiva y ancianos. Entonces, en todos, siempre, incluyendo las prótesis articulares, hay que pensar en estafilococo. Les dije, 70% de las artritis piógenas bacterianas agudas son causadas por estafilococo. Streptococos en lactantes menores de 5 años, básicamente Haemophilus en menores de 5 años, los gram negativos en lactantes, el gonococo en edad reproductiva, lo mismo que el neumococo y también en los ancianos, y pseudomonas y cándida albicans, sobre todo en adultos adictos a drogas de uso endovenoso, con jeringas contaminadas. Y en ese caso, una articulación que probablemente por vecindad, por drenaje linfático, se afecta con mucha frecuencia es la esternoclavicular. Cuando vean artritis aguda en una esternoclavicular, busquen venas, busquen brazos, a ver si hay sitios de puntura, porque probablemente esa sea la causa en una buena parte de los casos. Aquí, este esquema nos recuerda que puede haber un foco infeccioso que a través de los vasos sanguíneos va a llegar a la membrana sinovial, va a atravesar a la cavidad articular y luego desde la cavidad se va a encontrar con cartílago arriba, cartílago abajo en una articulación móvil, ¿no es cierto? Ustedes se acuerdan el esquema de una articulación móvil, por ejemplo la rodilla, por decirles una, tibia, platillos tibiales, cóndilos femorales, cada una cubierta por cartílago de 2 o 3 milímetros y un espacio virtual, porque hueco no hay, ¿no? Si no estaríamos... Entonces es una cavidad virtual. La membrana sinovial que tapiza todo por dentro como las cortinas y la cápsula articular que vendría a ser la que está por fuera, tejido fibroso denso, que sería la pared de este recinto. Entonces el germen, si llega por la sinovial, va a entrar a la cavidad y después va a comenzar a comer el cartílago. En cambio, si está en el hueso, la otra fuente, la osteomielitis, va a atravesar la epífisis, va a atravesar el cartílago y después recién va a llegar a la cavidad articular. Y la penetración va a ser directa a la cavidad articular, porque uno entra a la cavidad para sacar líquido o para examinarla con un artroscopio, que es técnica sobre todo en manos de traumatólogos. El patógeno invade la articulación, causa
rápida destrucción articular. Una vez que el patógeno, sobre todo estafilococo, está dentro de la articulación, en cuestión de pocos días se va a comer el cartílago y va a erosionar el hueso. Entonces, estas artritis son una emergencia. Un paciente con artritis reumatoide no pasa nada si demoramos 2 semanas, un mes, 6 semanas. Acuérdense, para decir que tiene artritis reumatoide le piden 6 semanas de persistencia. Aquí son horas. Si dejamos que eso avance, se va a comer el cartílago. En artritis reumatoide se lo va a comer a través de años. Aquí el cartílago desde las 8 horas ya está siendo lesionado. Luego se va a lesionar el plato óseo que está debajo del cartílago. En los niños el cartílago de crecimiento. El hueso puede llegar a osteomielitis. Se va a fistulizar después de 2 o 3 semanas si no hemos hecho nada. Y la mortalidad es casi 1 de cada 8, fíjense. Si uno no hace el diagnóstico y no lo trata con antibióticos apropiados, por vía endovenosa, por un tiempo de alrededor de 6 semanas, va a tener sepsis y la mortalidad es alta. El diagnóstico es clínico, como una monoartritis aguda, con un líquido purulento, con gérmenes en el gram. Una articulación difícil es la cadera. La rodilla está aquí nomás. Hacemos una punción, el codo está ahí nomás a flor de piel, la cadera está metida entre músculos. Y sobre todo en niños, hacer una punción de cadera a un niño sin anestesia general es imposible. Si de la aguja nomás ya tienen miedo los niñitos. Entonces ahí es muy importante la ecografía que nos revela que hay líquido dentro de la articulación. Y habrán otras cosas que nos hagan sospechar. Si hay líquido en la ecografía en la cadera, eso es igual a punción y ahí sí hay que anestesiarlo al niño y hacerle la punción, hay que hacer la evacuación, hay que ver qué gérmenes hay. Entonces hay que hacer artrocentesis, hay que estudiar líquido sinovial. Es una emergencia, debe ser hospitalizado, debe haber drenaje y debe haber antibiótico a la vena. ¿Cuál es la secuencia de la destrucción? La membrana sinovial, que normalmente tiene 1 o 2 capas de sinoviocitos superficiales, se engruesa, hay hipertrofia, hay infiltración por los mismos polimorfos nucleares, hay activación de sinoviocitos, se comienza a erosionar el cartílago por el uso de enzimas proteolíticas que se liberan tanto de las células humanas que están en el combate como de las propias bacterias. Se acumula el fluido sinovial, aumenta la presión dentro de la articulación y ese es un factor que también hace daño al cartílago. Se destruye el cartílago, hay primero depresión de los elementos formes como son los proteoglicanos y las fibras colágenas y puede haber después compromiso óseo que resulta en una secuela tardía cuando hubo demora en el tratamiento. Las articulaciones preferidas por las artritis piógenas, la rodilla, como ustedes ven, casi en la mitad de los casos, la cadera, el tobillo, el hombro y los codos. O sea, son articulaciones grandes o medianas. En cambio, la artritis reumatoide tiene predilección por articulaciones pequeñas, ¿no es cierto? Metacarpofalángicas, metatarsofalángicas. Lo que no quiere decir que además no puedan comprometer la rodilla y la cadera. Pero aquí es difícil pensar en una artritis piógena de una interfalángica distal o de una interfalángica proximal. Generalmente son articulaciones grandes. ¿Qué se hace con el líquido sinovial? Punción, líquido, más de 50.000 células, 90%, proteínas más de 5 gramos, tinción con gram, en 30 minutos nos dicen, hay gérmenes gram positivos. Pensamos, estafilococo, estreptococo. Hay diplococos gram negativos, gonococo. Hay bacilos gram negativos, Escherichia coli, Proteus, y de acuerdo a eso damos el primer antibiótico, porque el cultivo va a demorar 48 72 horas, y ya dijimos que en 48 72 horas ya comienza a haber daño cartilaginoso importante. Entonces el gram ya nos da una primera orientación. Incluso si nos dicen no hay gérmenes en el gram, pero tenemos la sospecha grande de que es una artritis piógena, comenzamos con antibiótico de amplio espectro hasta que venga el resultado del cultivo, y ahí veremos si corregimos el antibiótico o no, pero no podemos dejar esperando a ver si crecen gérmenes y qué germen crece y qué antibiótico. No, esto es una emergencia y tiene que ser hospitalizado, tiene que ser antibiótico a la vena. Es importante diferenciar entre las artritis
infecciosas, bacterianas, agudas, que son causadas por gonococo y las que son no gonocócicas. Esta diferencia va a permitir elegir mejor el antibiótico. Usualmente las gonocócicas son bien sensibles a penicilina, mientras que las otras usualmente son resistentes. Diferencias clínicas. La edad, niños y mayores de 80 para las no gonocócicas, edad sexualmente activa para las gonocócicas. Género, tanto varones como mujeres, más mujeres que varones, por el hecho de que albergan sin darse cuenta en el cervix uterino al gonococo. Es más raro que el varón se le pase desapercibido. Se trata la uretritis y ya se queda, la mayor parte de veces no va a ir a más. En cambio, la mujer está infectada y en esas circunstancias que les dije, en que se abre el cuello uterino, hay la enfermedad gonocócica diseminada. Por eso es que es más frecuente en mujeres. La menstruación, la gestación, el parto son momentos de riesgo para las mujeres. Aquí no hay ninguna diferencia. Deficiencias de complemento para infecciones por Neisseria meningitis. Ustedes saben que hay sujetos que congénitamente tienen deficiencia de C4 o de C1, por ejemplo, o C1Q. Tienen mayor riesgo los que tienen deficiencia de complemento para artritis gonocócica. Las tenosinovitis, o sea, el compromiso inflamatorio y muchas veces infeccioso de las membranas sinoviales que cubren algunos tendones, como los extensores de la mano. Ustedes miran su mano y la mueven, van a ver que hay tendones. En la parte proximal de la muñeca, eso está cubierto por un estuche sinovial. El gonococo tiene especial predilección, no me pregunten por qué, por esas zonas, y entonces vemos una rodilla hinchada y una mano que tiene hinchazón porque se ha inflamado la membrana que cubre a los tendones extensores. Entonces, tenosinovitis es muy frecuente en artritis gonocócica y es poco frecuente en las no gonocócicas. Pústulas hemorrágicas, como las que vamos a ver, se suelen ver en la etapa de diseminación, es decir, en la fase hematógena del gonococo. Cultivo positivo, casi siempre en las no gonocócicas el gonococo es difícil de cultivar. Y a veces hay que ir a otras técnicas como ampliación de polimerasa en cadena, reacción en cadena de polimerasa, para ver si hay DNA o RNA del gonococo, porque a veces no se cultiva, es un germen difícil. Cuando uno piensa en gonococo y quiere tener más éxito en el cultivo, aunque eso no dice que 100%, hay que llamar a la tecnóloga y decirle, vamos a cultivar un gonococo. Trae el medio de cultivo específico, hago la punción, saco el líquido y lo inyecto de una vez en ese material de cultivo, porque si se saca, se espera en la jeringa, se manda para que lo siembren cuando puedan, generalmente sale negativo. Entonces tiene que ser ahí al pie del enfermo y uno tiene que estar pensando por las cosas clínicas que ya les he dicho y de repente por el gram que nos da diplococos gram negativos. Estas son ejemplos de las pústulas hemorrágicas en el dorso de la falange proximal del pulgar, en la palma de la mano, en la parte lateral de un dedo. Todas son como ampollas, pero con sangre. Eso es bastante característico. Paciente con fiebre, con otras características clínicas, hace pensar en gonococo. Y aquí hay gonococo, generalmente se puede cultivar en la fase hemática de la infección gonocócica. El gonococo tiene una fase hemática y una fase de localización. En la fase hemática, como su nombre lo dice, el hemocultivo es positivo, todavía no ha llegado a la articulación. Es una artritis, en vez de mono, como es la mayoría de veces, puede ser migratoria, poli u oligo, y después se va reduciendo a una o dos articulaciones. Esas son características del gonococo, de la infección por gonococo. La fiebre suele ser alta, la tenosinovitis es frecuente y podemos ver las lesiones de la piel. Todo esa es fase hemática, está viajando, llega a la piel, todavía no llega a la articulación y puede ser tan corta como 1 o 2 días. Ya cuando el gonococo llega a la articulación, generalmente el hemocultivo ya es negativo. Eso no sucede en los otros. En los otros generalmente encontramos hemocultivo y líquido sinovial positivo al mismo tiempo. El gonococo demora un poco más en llegar a la articulación. El cultivo no es positivo sino en 50%. Suele ser ya en esta fase de que era poli, se transforma en mono.
Fiebre, en esta etapa ya casi no hay, ya no hay bacteriemia, la tenosinovitis ya no la vamos a ver y las lesiones cutáneas tampoco. O sea, estas lesiones de tenosinovitis que les hemos mencionado y las lesiones cutáneas las vemos en la fase hemática, cuando el gonococo se está diseminando. Artritis reactivas son las que siguen a una infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A. La fiebre reumática es un ejemplo. Hoy por hoy se prefiere no hablar en este caso, a pesar de que el mecanismo es reactivo porque no hay estreptococo en la articulación, se prefiere hablar de una artritis asociada a infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A, como la fiebre reumática. Tiene criterios propios, esto ya es clínica. Una de las lesiones que puede dar el estreptococo beta hemolítico se llama eritema marginado. La fisiopatología de esta lesión no está estudiada. Y veamos artritis virales. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿15? Bueno, entonces hemos hablado de piógenas por bacterias, pus, monoarticulares, líquido sinovial importante. Ahora vamos a ver las virales. 10 minutos. A diferencia de las bacterianas, suelen ser oligo, o sea, pocas o poliarticulares, dando dolores solamente o verdadera inflamación articular. Cada una de las infecciones tendrá las características propias. La rubiola tiene sus características clínicas precisas, la hepatitis tiene sus características clínicas precisas, en fin. La epidemiología nos orienta, pero es cambiante, porque ahora hay muchos viajes. La serología es de gran ayuda, es difícil cultivar virus. Si es difícil cultivar gonococo, hacer cultivo de virus implica tener cultivos de tejidos específicos para determinados virus. Entonces, generalmente el diagnóstico, en la mayoría de veces, se hace por serología. La mayoría de las artritis virales son de corta duración. La mayoría no son destructivas, como las artritis piógenas bacterianas. Entonces, estas no son una emergencia realmente, pero hay que pensar en ellas. Chikungunya se ha visto que sí puede ser persistente y confundir, dar cuadros muy similares a los de la artritis reumatoide. Tanto que unos dicen, puede ser que es un sujeto genéticamente predispuesto y que con el desencadenante de la infección viral que estimula su sistema inmunológico hace que debute una artritis reumatoide, porque clínicamente a veces es indistinguible, incluyendo factor reumatoide. Por eso, en el caso de chikungunya, sobre todo es importante en el diagnóstico diferencial con artritis reumatoide inicial. Incluso la infección por rubiola da también una artritis simétrica de pequeñas articulaciones, generalmente después de que ya está pasando el brote cutáneo que caracteriza a la rubiola. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de artritis virales en nuestro medio? Porque en África la cosa es diferente. Parvovirus B19, rubiola, arbovirus, los que están en artrópodos, y ahí está chikungunya y el dengue, HIV y hepatitis B y también la hepatitis C. Un poquito de cada uno. Los mecanismos van a ser invasión directa articular y la respuesta inmune, y en estadios avanzados, infecciones agregadas, por ejemplo en HIV, por micobacterias o por hongos. El cuadro clínico, ya lo mencionamos, una oligoartritis, usualmente de miembros inferiores, suele durar menos de 6 semanas. La mayoría de las artritis por virus duran menos de 6 semanas. Por eso es que cuando se hace el diagnóstico, les he dicho, es difícil con la artritis reumatoide al comienzo, se dice que tenga 6 semanas o más. ¿Para qué? Para sacarnos de lado todas las que podrían ser artritis por virus. Esa es la razón fundamental por la que cuando se habla de artritis reumatoide se dice que tenga 6 semanas de duración. Pero no quiere decir que siempre necesitemos esperar las 6 semanas, porque si el cuadro clínico es fehaciente y no hay ninguna evidencia de infección viral, no tenemos que esperar. Eso ya es factor reumatoide positivo, anti-CCP positivo, poliartritis simétrica, una mujer de 40 años que no tiene cuadro de infección, eso debe ser artritis reumatoide, no hay que esperar las 6 semanas. Pero si las cosas no son claras, hay que esperar para ver si se va solo y decimos entonces esto ha sido por virus.
El sinovio análisis, no hay inflamación, el líquido es estéril. Parvovirus se llama también enfermedad de la cachetada. En aras del tiempo no voy a detenerme, quedan los diapositivos para que los vean. Puede dar una artritis aguda, con todas las características que hemos ido mencionando. Puede encontrarse factor reumatoide, antinucleares y otros anticuerpos nucleares extractables en el parvovirus. El cuadro articular, si uno mira esto y no habla de virus, puede decir simétrica, pequeñas articulaciones, debe ser artritis reumatoide, y no es. Rubiola, ese es el rash de la rubiola, nos puede dar la artritis que generalmente viene después del rash, es una poliartritis que se parece en su patrón de compromiso a la artritis reumatoide, puede durar un poco más de las 6 semanas y los anticuerpos son los que nos ayudan a hacer el diagnóstico. Los virus alfa o arbovirus dan un cuadro infeccioso inicial de vías respiratorias y después viene una poliartralgia migratoria, fiebre, rash. Cuando uno ve fiebre, rash y artritis, tiene que pensar en virus. Chikungunya es uno de ellos. Hay una serie de otros virus en determinadas áreas geográficas. Son todos transmitidos por mosquitos. Se demoran después de la picadura, digamos, del mosquito unos 3 a 15 días y después viene el cuadro clínico. El dengue tiene una característica menos clara, la distribución geográfica de diferentes virus. El Perú, sobre todo la zona de selva, tiene este otro virus que no estaba en la lista, que se llama Mayaro virus. Ese es el vector, el zancudo Aedes, que le gusta el agua limpia por si acaso. No crece en aguas estancadas. Ese es un poco más del cuadro de chikungunya. Y, como les decía, chikungunya puede tener una fase aguda que dura menos de 10 días, poliartralgias, poliartritis, compromiso de columna, y una fase establecida que dura más de 10 días, que puede persistir, que puede erosionar y que se confunde o puede confundirse con artritis reumatoide. El dengue usa también el mismo mosquito transmisor, fiebre, artritis, mialgia, cefalea, y la artritis no es tan frecuente como con chikungunya. HIV da poliartralgias, más dolores que artritis propiamente, y si se instala una oligoartritis, sobre todo desde miembros inferiores, de corta duración, puede haber en el líquido sinovial, no es un líquido tan inflamatorio, o puede ser incluso estéril, y en sujetos B27 este virus puede causar artritis reactiva, puede exacerbar artritis psoriásica, puede dar espondiloartritis, y esto lo vamos a ver en detalle en la próxima. En cualquier etapa de evolución de la infección por el virus, invasión directa articular más la respuesta inmune, y en los estadios avanzados hongos. Hepatitis B, la artritis por el virus de la hepatitis B, que es la que se transmite por el suero, no es la que se transmite por boca, la común y corriente, suele ser el cuadro articular, a diferencia de la rubiola, que primero viene el brote y después viene la artritis, acá es un poco más difícil porque el paciente tiene un cuadro general de náuseas, de malestar, de heces sueltas, y hace una artritis, usualmente poliarticular, y todavía no está ictérico. Entonces el diagnóstico de hepatitis no es tan fácil, pero si uno piensa en ese virus y hace las pruebas, va a encontrar que las transaminasas están sumamente elevadas, indicando que hay un compromiso hepático. El diagnóstico serológico, y con esto termino, en las infecciones virales es muy importante. A Luis uno pide, ya, para todos los virus, para todos los que he mencionado, IgG e IgM. Entonces, ¿cómo interpretarlo? Para ayuda, si hay IgM negativo e IgG negativo, podría ser una infección aguda. Esperamos unas semanas, repetimos la prueba
y si se positiviza el IgM, que es la primera inmunoglobulina en responder ante infecciones, y sigue negativa la IgG, esto, habiendo sido previamente negativo, se vuelve positivo, eso quiere decir que ha habido o hay infección por el virus, todavía en fase relativamente temprana. Lo mismo sucede si teníamos IgM positivo pero IgG negativo y luego se positiviza el IgG. Quiere decir que el virus está estimulando el sistema inmune y ya está llegando a provocar una respuesta a base de IgG. Si el IgM era positivo y el IgG negativo y luego se invierten, o sea, pasó la fase aguda y entramos a cronicidad. Y el otro criterio es que teniendo un título bajo de cualquiera de ellos, esperamos 2 o 3 semanas, volvemos a repetir y el título se incrementa y se multiplica por 4. Eso también es otro criterio para pensar en el virus que esté dando la reacción a estas 2 inmunoglobulinas. Y ahí terminamos lo que es artritis infecciosas.